comentem aquesta decisió d'ara fa una estona del jutge Llarena que no dona permís a Jordi Sánchez per assistir al ple d'investidura. Quina ha estat la reacció aquí a Madrid? Creus que era una decisió previsible? Estava cantat? Sí, yo personalmente, claro, creo que estaba cantado porque el papel de la Fiscalía está cantado. De todas formas, creo que nos perdemos en los procedimientos en este caso. Una cosa son los procedimientos políticos o judiciales y otra cosa es lo que debemos pensar como sociedad. Y yo, como periodista, como ciudadana, pienso que de ninguna manera Jordi Sánchez debería permanecer en prisión preventiva. Más allá de ser independentista o no independentista, más allá de los procedimientos judiciales. Este señor no debería, en un Estado de Derecho, permanecer en prisión preventiva, porque este señor no ha sido juzgado, porque este señor no es peligroso y porque el papel de la Fiscalía, que me parece muy relevante, es el papel de la representación del gobierno español, cuyo juego político está ligado por un lado a lo judicial y por otro lado a lo policial, y eso me resulta muy preocupante. Ja, és que tal com estan les coses en aquests moments i tal com ho estàvem comentant en aquesta taula, està sent molt preocupant. La interlocutòria, de totes maneres, del jutge Llarena parla del risc de reiteració delictiva i parla també del risc de fuga. Què et sembla, tu, tot això? Oye, mira, puede hablar del riesgo de hacer una tortilla de patata. Conocemos a Jordi Sánchez, sabemos cómo están las cosas en Cataluña en este momento. Es muy difícil el riesgo de reiteración delictiva. En cualquier caso, se puede amparar donde quiera. Hemos visto casos mucho peores de personas que han salido de la cárcel habiendo estado en prisión preventiva. En serio, es decir, si como sociedad permitimos que Jordi Sánchez permanezca en la cárcel, o Junqueras, etcétera, permanezcan en la cárcel, permitimos que haya personas en la cárcel sin razones, ya no jurídicas, sino sin peligro para la sociedad. Es muy, muy, muy preocupante. Es decir, no podemos permitir un atropello a los derechos individuales, que es lo que es esto. Yo no me meto en lo de preso político. Preso político es otra cosa. Y sin embargo, ¿puede haber un delito o no? Ya se juzgará. Sabemos que Jordi Sánchez no es un hombre peligroso, ni para el Estado español, quizás peligroso para la falta de inteligencia de algunos gobernantes españoles. E insisto, el papel de la Fiscalía y el uso de la policía y los medios judiciales en este caso, como en muchos otros casos por parte del PP, es muy, muy preocupante para una democracia. Concretament, el jutge Llarena diu que Jordi Sánchez té capacitat de sublevar encara la població. Ell ha reaccionat, el jutge ha reaccionat després de la decisió de la Fiscalia, que s'havia pronunciat ja aquest matí, però en canvi el jutge no ha esperat a saber l'opinió de Vox. T'ho esperaves? Sí, porque la opinión de Vox la sabemos todos y el juez lo sabe y ni siquiera le hace mucha falta. Mira, Vox es finalmente un partido de ultraderecha residual. Quiero recordaros que el líder de Vox habló de la posibilidad de entablar una guerra con Cataluña si la acción policial no resultaba. Es decir, estamos hablando de lo más bárbaro de la ultraderecha española. No perdamos de vista eso. Es decir, Manos Limpias está en la cárcel, lo sustituye Vox, a ver quién sustituye a Vox cuando nos demos cuenta de lo que son. De todas formas, insisto, decir que Jordi Sánchez podría volver a poner en marcha una sublevación en Cataluña, para empezar, es una sobrevaloración de Jordi Sánchez. No creo que Jordi Sánchez él solo sea capaz, ni siquiera su liderazgo sea tan amplio como para poner en marcha algo tan grande. Y segundo, es una infantilización de la población catalana imperdonable. Ja, ara que estaves parlant de la gravetat d'aquest ús de la presó preventiva, des del món judicial aquí a Madrid, hi ha hagut algun tipus de reacció? Estem parlant de presons preventives amb tots aquests líders polítics, però també, per exemple, presó preventiva, i ahir sentíem a la dona de Sandra Rosell, que ja porta 9 mesos a la presó, que ara ho estava recordant aquí la Núria Ribó, i encara no se l'ha jutjat. I és un temps que després no recupera a nivell de compliment de condemna, en cas que algú hagi de complir una condemna. Y además es un tiempo arbitrario, profundamente arbitrario. Yo cada día miro a ver dónde está Rodrigo Rato, como pasé muchos meses preguntando en Cataluña dónde estaba Millet. Es decir, a quién se mete en la cárcel preventivamente y a quién no.
Eso para mí es esencial. En cuanto a la respuesta del mundo judicial, incluso de la población en el resto de España, es prácticamente nula, porque el tema de la independencia de Cataluña va desgastándose. Si te fijas en las últimas encuestas, ya va bajando escalones en la participación, porque ha perdido intensidad y porque los líderes españoles y los políticos del PP empiezan a no usarlo, no lo necesitan para ganar votos. No ha habido una respuesta porque no hay una repercusión social. Ahora, yo insisto, lo he dicho ya en este programa, me preocupa mucho que no haya una respuesta en España, al menos por parte del sector más culto de la población, al hecho de tener políticos y líderes cívicos encarcelados. Para mí es incomprensible. Insisto, más allá de cuál sea tu tendencia política. Clar, ara ens trobem en un escenari que té molts fronts oberts. D'entrada, es van proposant candidats que topen amb la judicatura, que els diu que no poden venir, en aquest cas, a la investidura. Ens trobem amb l'aplicació d'un 155, que el més aviat possible s'hauria d'aixecar i, per tant, això també, el temps va corrent en aquest aspecte. I després hi ha l'amenaça també d'unes noves eleccions. De tots aquests escenaris que estàvem parlant, Cristina, quin creus que té més possibilitats de... Creus que el 155 s'aixecarà en breu? Creus que hi ha la voluntat de mantenir el 155 i fins i tot, com això no es resolgui, d'anar-lo endurint? Mira, no lo creo. El 155 empieza a no resultarles rentable, ni al PP ni al PSOE, que fueron quienes, más allá de Ciudadanos, quienes hicieron el gran gesto en la política española de aplicarlo. Empiezan a no poder defenderlo. De hecho, el PSOE empieza a recular. Es algo que no les resulta ya rentable políticamente, sino que incluso podría volverse en su contra si pasara mucho más tiempo. En cuanto a la idea de amenaza de nuevas elecciones, no creo que se pueda hablar de amenaza en el caso de elecciones. Unas nuevas elecciones són solo unes noves eleccions, no són una amenaça. És cert, és cert, és cert. El que passa que la veritat és que com que aquí portem ja un període d'eleccions, reeleccions i de paralització, doncs ho vivim ja com al final... ¿Qué te voy a contar yo de España? Clar, i què m'has d'explicar tu? Efectivament, amb un punt d'esgotament, no? Això sí que... Aquesta sensació sí que la tenim. Govern, encara que va tardar, hi havia un govern al front en funcions. Bèlgica va estar més d'un any, un govern en funcions, però és que aquí no tenim un govern en funcions. Aquí ens estan governant des de Madrid. I Alemanya, saps? Sí, però governen el govern. Núria, el que hi ha aquí és una gestoria. Exacte. Que realment passa papers d'un costat cap a un altre i no fa res. Ara, també et diré, entre el 12 i el 18, el govern que va estar estava absent. Només es dedicava a un tema, la independència, la independència, la independència. Això és fals, rotundament fals. Digue'n una mesura que hagi fet notable. Quantes mesures s'ha carregat el Tribunal Constitucional? No, digue'm una mesura que tingués competències i sigui notable. La llei d'igualtat se la va carregar. Pobresa energètica. No tenia competències per la pobresa energètica. No. És que si te poses a legislar sobre coses que no tens competències, té moltes competències. Jo te diré una mesura que va fer, que no és bona. Competències té en sanitat, en educació, i saps quina mesura va fer? Retallades a doixo, més que en qualsevol altre lloc d'Espanya. Bé, ara acabem de saber que el despatx de l'advocat de Jordi Sánchez, el despatx de Jordi Pina, no ha rebut encara la notificació del jutge Llarena. Per tant, com que no ha rebut la notificació del jutge Llarena, i ara no sé si aquí també hi ha alguna cosa d'astúcia, que ho estàvem parlant abans, com que no ha rebut la notificació per part del jutge Llarena, no pot presentar un recurs, perquè no li consta en acte, com si diguéssim. I per tant... I és divendres. És divendres i el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg tanca a les 4 de la tarda. Per tant, aquí també estem jugant, Cristina Fallaràs, amb la qüestió dels tempos, de les estratègies, de les astúcies i una mica de veure qui... Això en dret es diu oportunitat. L'oportunisme, esclar. Però un jutge no pot dictar resolucions per oportunitat. Digues, Cristina, digues. Sí, pero es que creo que nosotros como ciudadanos no debemos caer en eso. Insisto, el gobierno de Mariano Rajoy y de igual manera ciertas tretas políticas de los independentistas catalanes, me da igual, nos están llevando a plantearnos las cosas desde un punto de vista jurídico y de procedimientos judiciales. Es decir, nosotros debemos plantearnos como ciudadanos, si queremos representar una sociedad culta, honesta consigo misma, debemos plantearnos como ciudadanos el fondo de la cuestión. Es decir, no pienso plantearme si es viernes, si no es viernes. Creo de verdad
que es justo tener a Jordi Sánchez en la cárcel. No, creo de verdad, quiero decir, preguntémonos, claro, estoy de acuerdo con Nuria o con Gonzalo en ciertos presupuestos, y tanto que estoy de acuerdo, y los llevo denunciando mucho tiempo, y sin embargo, no podemos ceder ante la represión evidente del gobierno de España. Es algo tremendo, porque nosotros, como ciudadanos, hemos construido, o queríamos construir, una democracia donde las libertades individuales fueran básicas, y donde una fiscalía, pese a ser una institución jerárquica dependiente del gobierno, supusiera cierta confianza para los ciudadanos. Hemos perdido ambas cosas y nos están perdiendo a nosotros en tretas judiciales que no nos competen. Es decir, no nos compete a nosotros pensar en fechas y en horas. Sí, denunciar aquellos procesos que empobrecen la democracia. I no voy a caer en esa trampa. Ja. Sí, l'advocat penalista et parla, el Sergi. Yo le voy a decir una cosa a la Cristina, pero sí que hay un responsable de todo esto. Hay un responsable que es el portavoz del gobierno, que hem vist abans al començament, quan deia que aquest senyor no pot ser candidat. I automàticament la Fiscalia i el jutge instructor diuen que no pot ser candidat. Per tant, qui judicialitza la política? És una part la que empresona. I amb el que deies de l'estat social del resta d'Espanya, jo vull recordar que més de 100 catedràtics de dret penal espanyols han firmat un manifest en contra de la presó preventiva que estan patint els presos polítics. I són catedràtics espanyols de dret penal no sospitosos d'independentisme. Per tant, a la comunitat jurídica hi ha un crit d'alarma de tot el que està passant. No només la catalana, sinó la... El diem molta gent que no és independentista, o sigui, absolutament en contra de l'empresonament d'aquests 4 polítics. És la barbaritat més gran que he viscut jo. I és al marge d'independència, al marge de ser constitucionalista, al marge. Però l'has d'interpretar com una lliçó de l'estat espanyol perquè no torni a passar mai més el que va passar a l'octubre. Però la justícia ha de lliçonar. La guerra d'Astúcies continua. La guerra d'Astúcies. Helena, tens tota la raó. La justícia no ha d'agafar i no ha de fer el paper que està fent Espanya. Però el problema és que el paper li correspon a Mariano i al govern i no el sap fer. Però aquest és un problema, en tot cas, de Mariano Rajoy, però no de la justícia. Cristina, ¿qué volies afegir? Que por supuesto estoy de acuerdo cuando decía Nuria, esto no podemos perdonarlo, no podemos soportarlo. Efectivamente, y por supuesto es una parte quien mete a Jordi Sánchez o quien mete a Junqueras en la cárcel. No son ellos, es una parte, y la parte se llama Gobierno de España. No tanto Estado español, Gobierno de España, gobierno de un partido que es el Partido Popular, que tiene todas sus causas en los tribunales. I Guàrdia Civil, que fa els informes que van a la Fiscalia, i la Policia Nacional. La Fiscalia, Gobierno de España. I la monarquia no és gobierno. Estructura de l'Estat. Gobierno de España. Sí, Cristina... En serio, una cosa solo. Una cosa. Es decir, la Fiscalía es Gobierno de España. No es lo mismo una Fiscalía con el PP, con el PSOE sería otra y con Ciudadanos sería otra quizá muy cercana a la del PP. No es lo mismo la gestión de la Policía Nacional por un Ministerio de Interior que por otro, pese que se hayan parecido. Es decir, el Gobierno de España es relevante y es la causa de todo lo que está sucediendo. Más allá de que estemos o no de acuerdo con la gestión del Gobierno de Cataluña, Gonzalo, estoy de acuerdo y he criticado millones de veces los recortes en educación, en sanidad, en dependencia, lo sé, pero si nos equivocamos y no centramos esto en la acción del Gobierno de España, es tremendo, porque entonces cuando dices, es un ejemplo de lo que nos puede pasar. Bien, un ejemplo de cómo les responderíamos sería salir todos a la calle. Tumulto. Cristina, acaba de sortir una notícia que també tenim ganes de comentar amb tu mateixa i amb tota la nostra sobretaula política. La Federació Anglesa ha imposat una multa de 22.000 euros a Pep Guardiola per portar el llaç groc. I li diu que de cara al futur que eviti reincidir, que eviti difondre missatges polítics. Què et sembla? Que se cuecen habas en masses llocs.
Quiero decir, si tú perteneces a una federación internacional que prohíbe los lazos, puedes hacer dos cosas: no ponerte el lazo o ponértelo y atenderte a las consecuencias. Yo siempre prefiero desobedecer y atenerme a las consecuencias. Creo que no solo es más elocuente, sino que es posible cambiar las cosas. Ahora, si esa federación prohíbe eso, tienes que saber que tu desobediencia tiene consecuencias. Insisto, és que la desobediència civil tiene conseqüències molt interessantes en una democràcia com la nostra. I en el paper de Pep Guardiola, l'impacte que ha tingut el fet de que portés el llaç groc, possiblement amb ell, a nivell de missatge propagandístic, li ha compensat el fet de pagar per ell 22.000 euros. Però és curiós, la Federació Espanyola no l'ha prohibit, que jo sàpiga, i en canvi la Federació Anglesa l'ha prohibit. I tots aquells, Marta, que penseu que el món donarà suport a Catalunya per la independència... Com es nota que no m'has escoltat mai en aquesta tertúlia, Gonzalo? Visquem en un altre lloc, en un altre país. Perquè aquest relat que has fet... Perdona, tu demanes que jo no t'interrompeixi. Doncs deixa'm a mi fer l'argument. Doncs tot aquest relat que has fet, que internacionalment els tribunals, tot anirà a favorir a Catalunya, mira, l'hem sentit. Els israelians es finançaran, no l'he vist per cap lloc. L'hem sentit. Portugal i Irlanda estan a un pas de reconèixer-nos. Quants reconeixements han existit? Cap. I ja d'una vegada és el moment de dir a la població: escolteu, no us creieu historietes de meravelles, de coses fantàstiques que li ocorriran a Catalunya, perquè això el venim dient des de fa anys i anys. Pots contestar, Gonzalo. Marta i després la Cristina. Gonzalo, avui precisament he escrit al Nacional sobre aquesta qüestió, dient que jo sempre, i a més en aquest programa TV3 ho he defensat, jo sempre he estat a favor d'un relat que expliqués que no fos no paternalista. I, de fet, tot el que tu estàs dient, de que la justícia es defensa, de que la justícia està fent la feina bruta al govern, jo no només ho reconec, sinó que, com ho he dit aquí, com ho han retret els de Societat Civil Catalana per Twitter, jo estic a favor d'anar de cara contra l'estat espanyol i estic a favor i d'assumir les conseqüències. El que a mi sempre m'ha molestat, com bé ha dit Jordi Borràs, és que tenim uns partits independentistes que moltes vegades han tractat amb paternalisme a la població i que sembla que no han acabat d'engegar i no s'han acabat de posar en marxa. Això és el que jo sempre he criticat. Jo sempre, per exemple, he tingut formació en relacions internacionals, sé el que se cuece en els fòrums internacionals. És una política de fets consumats. Jo entenc, jo veient com han portat la política exterior a Catalunya amb aquests passos d'ara investim. Jo perquè també, en certa manera, critico que no s'hagi provat d'investir Puigdemont, perquè tu el relat que està fent Puigdemont ara mateix encara és que ell és el president legítim. Si des de Barcelona l'han finiquitat, quin relat tens de fora? Jo entenc, amb l'estratègia política que estan fent a nivell internacional els partits independentistes i en general, que no tenen ni unitat d'acció ni unitat de relat, és que no ens reconeixerà ni Tabàrnia, que Tabàrnia ens necessita reconèixer per impulsar el seu projecte polític. Prou ja d'aquest tema, és que si no hem d'anar avançant i tenia ganes de parlar amb la Cristina Fallarás també de la massiva mobilització d'ahir per la igualtat de drets. Cristina, t'hem seguit també a través de les xarxes i t'hem vist també enfadada amb alguns, com per exemple amb Cristina Cifuentes. Explica'ns una mica tu com ho vas viure. Lo viví como algo extraordinario. Extraordinario, fíjate, no me canso de repetirlo, el feminismo no es un movimiento social, es un movimiento político. Y como movimiento político ha logrado en los últimos tiempos algo que no se lograba desde principios del siglo XX, que es establecer una red que sea a la vez política, solidaria e internacional. Una red en la que la actriz de Hollywood se reconoce con la estanquera de Vallecas y son capaces de crear un movimiento conjunto. Eso es extraordinario. Más allá de eso, me interesa mucho cómo el 8M ha puesto de manifiesto y ha mostrado la basura, la completa basura del cinismo y la mentira con la que se maneja el gobierno de España y en parte Ciudadanos. Ha sido tremendo cómo hemos visto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a la ministra de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Tejerina, cómo las hemos visto mentir en vivo y en directo. Y no es baladí y no es una tontería
que una ministra y una presidenta te mientan abiertamente y sabiendo. Es decir, estas señoras el 21 y el 22 de febrero dijeron públicamente que iban a hacer una huelga a la japonesa. Está grabado. Todos hemos visto el vídeo, porque salió en todas las televisiones. Bien, 2 semanas después, ambas, con el papo que les caracteriza, dijeron públicamente: yo no he dicho eso. Señora Cifuentes, usted miente. Señora Tejerina, usted miente. Y en tanto que mentirosas, no pueden ser representantes de los ciudadanos españoles, ni siquiera de los de sus comunidades o sus competencias. Ese desvelo, ese desvelar la mentira, y la mentira es basura y es podredumbre, en 2 funcionarios, en 2 servidoras públicas, ha sido para mí una de las mayores consecuencias de la manifestación del 8M. Cómo han puesto en evidencia el cinismo y la mentira como argucia, argumento y forma de ser políticamente. Aquí